El ascenso de Homo sapiens, una odisea de revoluciones. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado revoluciones transformadoras que han alterado profundamente nuestro papel en el mundo. La primera de estas revoluciones, la cognitiva, surgió hace aproximadamente 70,000 años, otorgándonos habilidades cognitivas excepcionales como la comunicación, el lenguaje y la capacidad de crear y difundir historias. Esta revolución catapultó a los Homo sapiens a la cima de la cadena alimentaria, un ascenso abrupto que nos dejó con ansiedades inherentes sobre nuestra precaria posición. Históricamente, calamidades como guerras y catástrofes ecológicas se han atribuido a este salto apresurado. La siguiente revolución agrícola, hace unos 10,000 años, aceleró el proceso histórico, brindándonos nuevos poderes para crear redes comerciales, reinos, ciudades e imperios. Y ahora, nos encontramos al borde de la revolución científica, iniciada hace unos 500 años, que está transformando a la humanidad en algo parecido a los dioses. El poder de la ciencia y la tecnología nos permite remodelar a otras especies, así como a nosotros mismos, según nuestros deseos. Esta revolución tiene el potencial de ser la más trascendental de todas, llevándonos más allá de nuestros orígenes simiescos hacia un reino divino. La revolución cognitiva nos elevó rápidamente a la cima, una posición que otros depredadores ápice alcanzaron durante millones de años de evolución. Esta transición abrupta creó desequilibrios internos y externos, ya que no tuvimos tiempo de adaptarnos completamente a nuestro nuevo dominio. Como los dictadores de las repúblicas bananeras, los humanos estamos inseguros en nuestra posición, temerosos de perderla. Este miedo puede volvernos más peligrosos que los animales salvajes, ya que poseemos un poder inmenso sin la estabilidad y la sabiduría que lo acompañan. Las historias, o mitos, juegan un papel crucial en la formación de comunidades y la cooperación. Cuando todos en una sociedad comparten las mismas historias repetidamente, desde una edad temprana, se convierte en casi imposible cuestionarlas. Estos mitos moldean nuestras creencias y valores fundamentales, uniéndonos incluso en medio de diferencias. En sociedades estables, existen historias básicas sobre las que todos están de acuerdo, como los principios de los derechos humanos o las teorías económicas. Las revoluciones de la humanidad han dado forma a lo que somos hoy. Desde el ascenso impulsado por la cognición hasta el empoderamiento de la ciencia, nuestro viaje ha estado marcado por extraordinarias transformaciones. Y a medida que continuamos avanzando en esta odisea, es esencial comprender las profundas implicaciones de nuestro poder y responsabilidad cada vez mayores. La naturaleza del mito y la creencia humana. En el intrincado tapiz de la existencia humana, las historias y las creencias impregnan nuestras vidas, tejiendo el tejido mismo de nuestras identidades y comunidades. No son meras fábulas, sino pilares esenciales que sostienen la estructura de nuestras sociedades. Creemos profundamente en estos relatos ficticios, abrazándolos no por su veracidad fáctica, sino porque nos proporcionan un sentido de orden y propósito en un mundo a menudo desconcertante. Al igual que los sacerdotes que predican sus convicciones con sinceridad, los banqueros capitalistas también creen realmente en las historias que difunden. No es un engaño, sino una creencia genuina que nos permite moldear nuestro comportamiento simplemente cambiando de una historia a otra. Mantenemos múltiples narrativas en nuestras mentes, listas para ser invocadas según sea necesario. Como ejemplo de este poder mutable, consideren la historia de Alemania en el siglo XX. Las mismas personas, con el mismo ADN y geografía, se transformaron radicalmente, pasando de un imperio a una república, un régimen nazi y una Alemania oriental comunista. Cada cambio fue facilitado por un cambio en las historias en las que creían. Pero esta capacidad de creer viene con un lado oscuro, la división. Al forjar comunidades en torno a mitos compartidos, creamos simultáneamente barreras que separan a los que no comparten esas creencias. A lo largo de la historia, hemos visto una disminución gradual en la miríada de historias en circulación. Hoy en día, incluso en un mundo globalizado, compartimos muchos relatos unificadores, incluyendo la importancia del dinero. La ciencia nos ayuda a comprender la base biológica de nuestra creencia colectiva.
Los estudios cerebrales han demostrado que cuando nos enfrentamos a líderes carismáticos, nuestro pensamiento crítico se desactiva, lo que nos permite aceptar sus palabras sin cuestionamientos. Esto es crucial para la función de la sociedad, ya que cuestionar constantemente nuestras historias fundamentales podría conducir al caos. Sin embargo, incluso mientras reconocemos la importancia de los mitos en la creación de comunidades, no podemos ignorar las disparidades que a menudo engendran. La jerarquía de género es un ejemplo prominente. En muchas culturas, los hombres han dominado a las mujeres por innumerables razones, a pesar de la evidencia de que las mujeres no son inherentemente inferiores. Este es un enigma histórico que continúa desafiando nuestra comprensión. Al reflexionar sobre la naturaleza del mito y la creencia humana, es evidente que estas historias son fuerzas poderosas que han dado forma a nuestras sociedades tanto para bien como para mal. Reconocer su importancia y comprender su impacto es esencial para navegar por las complejidades de nuestro mundo en constante evolución. El poder de las habilidades sociales y el mito de la superioridad masculina. Vivimos en un mundo dominado por el poder social, que a menudo se confunde con la fuerza física. Sin embargo, la evidencia sugiere que la verdadera fuente de poder en la mayoría de las organizaciones es la capacidad para formar y mantener relaciones sociales eficaces. Esto se observa en la jerarquía de muchas organizaciones humanas, incluida la Iglesia Católica. El Papa no se convierte en líder supremo por su fuerza física, sino por su habilidad para construir y dirigir coaliciones de apoyo. Del mismo modo, los líderes de organizaciones criminales a menudo no son los más fuertes, sino quienes pueden persuadir a sus seguidores para que hagan su voluntad. Incluso entre los chimpancés, el macho alfa no es el más fuerte físicamente. Es el que puede formar alianzas estables con otros machos. Es decir, las habilidades sociales son la clave de la superioridad social. Paradójicamente, se suele creer que las mujeres tienen mejores habilidades sociales que los hombres. Si esto fuera cierto, ¿cómo es posible que los hombres dominen la sociedad? Una teoría común sugiere que la causa radica en el hecho de que las mujeres son las encargadas de dar a luz y cuidar a los hijos. Se supone que esta responsabilidad las ocupa demasiado y les impide desempeñar funciones más importantes. Sin embargo, entre otras especies animales, como los elefantes o los bonobos, las hembras son las que crían a los pequeños y, por lo tanto, necesitan más apoyo. Este apoyo da lugar al desarrollo de habilidades sociales, ya que necesitan la colaboración de otras hembras para criar a sus crías. En estos casos, se forma una red de hembras que domina la sociedad, mientras que los machos, con menos responsabilidades de crianza, son más autónomos y egocéntricos. Por lo tanto, incluso si los machos individuales son más fuertes que las hembras individuales, la red de hembras cooperativas prevalece. Si esto es posible en otras especies, ¿por qué no podría ocurrir también en los seres humanos? Una posibilidad, que aún no está respaldada por suficientes datos empíricos, es que la idea general de que las mujeres tienen habilidades sociales superiores puede no ser cierta, al menos en el caso de la cooperación a gran escala. En las sociedades pequeñas, las mujeres pueden tener mejores habilidades sociales, pero en las grandes organizaciones, donde la cooperación se basa en elementos míticos e impersonales, los hombres pueden tener una ventaja. En las sociedades a gran escala y en las jerarquías impersonales, los hombres pueden sentirse más cómodos con el anonimato y la ficción, lo que puede darles una ventaja en la cooperación y el liderazgo. Si bien esta es solo una teoría que requiere más investigación, nos invita a cuestionar la suposición de que las mujeres tienen habilidades sociales superiores. En última instancia, el poder y la dominación en la sociedad humana son complejos y multifacéticos, y es poco probable que se deban a un único factor. Las habilidades sociales, la organización y los mecanismos de creencia juegan un papel crucial, y es solo a través de una comprensión más profunda de estos factores que podemos aspirar a construir sociedades más justas e igualitarias. Los mitos y la revolución del siglo XXI. En la encrucijada de una nueva revolución industrial, nos encontramos en un momento transformador. Mientras que las máquinas de vapor y la electricidad impulsaron la primera revolución, ahora son la biotecnología y la informática las fuerzas motrices del cambio. La producción en masa de antaño dará paso a la creación de cuerpos, mentes y cerebros. Sin embargo,
Las religiones tradicionales no ofrecen respuestas a las oportunidades y desafíos de esta era. Por ejemplo, la inteligencia artificial amenaza con reemplazar a los humanos en el mercado laboral. La Biblia no proporciona ninguna guía sobre cómo afrontar un mundo en el que los humanos ya no son económicamente útiles. Necesitamos nuevas ideologías, probablemente nacidas en Silicon Valley o Bangalore, no en el Medio Oriente. Estas nuevas doctrinas ofrecerán visiones basadas en la tecnología, prometiendo la felicidad, la justicia y la vida eterna en este mundo, no en el más allá. La ciencia nos proporciona poder, pero no puede darnos la sabiduría para utilizarla. Es ahí donde entra la religión, guiándonos sobre cómo emplear la tecnología para el bien. Los mitos que necesitamos para sobrevivir como comunidades y los principios de la ciencia pueden parecer opuestos. Pero a través de la historia, la ciencia y la religión han sido aliados y amigos, no enemigos. Con los avances en genética y tecnologías como la inteligencia artificial, seremos testigos de la reingeniería de nuestros cuerpos y mentes. En este futuro incierto, la distinción entre géneros podría incluso difuminarse. Los roles y estructuras tradicionales pueden ser cuestionados y redefinidos. Nuestro futuro está lleno de posibilidades y desafíos. Las comunidades humanas podrían verse transformadas por el cambio climático y la creciente brecha de género. Pero a través de la reinterpretación de los mitos y la colaboración entre la ciencia y la religión, podemos navegar estas aguas inciertas y dar forma a un futuro que equilibre el progreso con la sabiduría. El poder evocador de las historias, un viaje hacia la verdad y el sufrimiento. En el tapiz de la historia humana, las historias desempeñan un papel fundamental, tejiendo los hilos de nuestro pasado, presente y futuro. Sin embargo, la conexión entre el éxito de una historia y su verdad objetiva es tenue. Algunas de las fábulas más influyentes carecen de base fáctica, mientras que verdades fundamentales pueden ser eclipsadas por mitos captivadores. El poder de las historias reside en su capacidad de unirnos, brindarnos consuelo y darle sentido a un mundo caótico. Pero también pueden ser armas de doble filo, manipulándonos y llevándonos por caminos peligrosos. Como individuos, debemos ser conscientes del poder que tienen las historias y cuestionar constantemente su validez. El sufrimiento, en su cruda realidad, es una prueba ineludible de la autenticidad. No las naciones, los bancos o las entidades abstractas, sino los seres vivos, son los que verdaderamente experimentan dolor y angustia. Al centrarnos en el sufrimiento, podemos anclar nuestras creencias en la realidad y evitar caer en el espejismo de las ficciones. El enigma de la revolución cognitiva sigue sin resolverse. Ignoramos qué cambio genético o evento catalizador condujo a la transformación del cerebro humano hace unos 70,000 años. Sin embargo, la evidencia de una nueva capacidad cognitiva es innegable. El conocimiento de nuestra propia mortalidad nos ha llevado a una búsqueda incesante de felicidad. Sin embargo, la felicidad y el sufrimiento son caras de la misma moneda. Estudiando ambas, podemos elaborar una comprensión más profunda de la naturaleza humana y nuestro lugar en el universo. Mientras las historias continúan dando forma a nuestro mundo, debemos recordar el poder del escepticismo y la importancia de basar nuestras creencias en la evidencia. Al cuestionar los mitos que nos rodean y centrarnos en el sufrimiento real, podemos abrirnos paso hacia una comprensión más verdadera y compasiva de la condición humana. El poder adaptable de los mitos. A lo largo de la historia, los mitos han desempeñado un papel fundamental en la configuración y el avance de las sociedades humanas. Han brindado un sentido de identidad, dictado comportamientos y dado esperanza en tiempos de incertidumbre. Hemos presenciado el impacto transformador de los mitos en las áreas de la salud, la violencia y el bienestar. La creencia en la importancia de la nutrición ha reducido el hambre, los avances médicos han disminuido las enfermedades y la comprensión de los factores sociales ha mitigado la violencia. Los mitos tienen el poder de moldear nuestras percepciones y motivar cambios positivos. Sin embargo, también debemos reconocer la maleabilidad y adaptabilidad de los mitos. No están grabados en piedra, sino que evolucionan constantemente para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Mientras que algunos mitos permanecen estables durante siglos, otros son modificados sutilmente o incluso reescritos por completo.
El próximo capítulo de la historia humana probablemente verá cambios significativos en nuestra propia especie. Los avances en genética e ingeniería biológica podrían alterar la composición fundamental de la humanidad. Del mismo modo, los desarrollos en el ámbito digital podrían conducir a un enfoque de datos primero, donde el valor se derive de patrones de información en lugar de individuos. El mito que prevalezca en el siglo XXI y más allá sigue siendo incierto. Sin embargo, es probable que refleje las ansiedades y aspiraciones de nuestro tiempo, brindando un marco para comprender el mundo y nuestro lugar en él. Los mitos tienen el poder de unir a las personas o dividirlas, y es nuestro deber utilizarlos para construir un futuro mejor para todos. Claves para desentrañar la complejidad humana en un mundo en constante cambio. En un mundo marcado por desconcertantes contradicciones, donde lo conocido y lo desconocido coexisten en un precario equilibrio, nos embarcamos en un viaje de exploración para desentrañar la naturaleza compleja de la existencia humana. Mientras reflexiono sobre los temas planteados en un debate reciente, me pregunto cómo las fuerzas que dan forma a nuestra realidad pueden ser tan esquivas. El concepto de que los que gobiernan nuestro mundo carecen de comprensión sobre los impulsos biológicos, como la euforia hormonal, me parece revelador. El velo de la mitología oculta la verdad, impidiéndonos reconocer y abordar las desconexiones fundamentales de nuestra sociedad. El trato deplorable que damos a los animales desvela una profunda discrepancia entre la narrativa idílica que presentamos a nuestros hijos y la crueldad que impregna su existencia. La capacidad humana para la disonancia cognitiva, la habilidad de albergar creencias contradictorias, permite que ignoremos la realidad y mantengamos una falsa sensación de paz. Como sociedad, vivimos en un estado de compartimentación mental, separando las consecuencias de nuestras acciones de nuestras propias percepciones. Podemos relatar encantadoras historias sobre animales mientras los consumimos sin pensarlo dos veces, sin establecer una conexión entre la fábula y el sufrimiento. A medida que el mundo evoluciona a un ritmo vertiginoso, los sistemas educativos tradicionales quedan obsoletos. La capacidad de aprender y adaptarse constantemente se convierte en un imperativo, ya que el conocimiento adquirido en la juventud pronto quedará desactualizado. La innovación tecnológica, como la robótica y la inteligencia artificial, impulsará cambios sin precedentes que requerirán una mentalidad ágil y adaptable. La inoculación de las generaciones futuras contra los mitos tóxicos que nos rodean presenta un desafío formidable. Se requiere un esfuerzo personal inmenso para liberarse de la influencia de las narrativas dominantes. Sin embargo, la historia no ofrece ejemplos de sociedades a gran escala que hayan logrado este objetivo. El consumismo nos impulsa a buscar experiencias que creemos que enriquecerán nuestras vidas. Sin embargo, el deseo de explorar el mundo puede estar impulsado por una concepción errónea de lo que realmente constituye el autodescubrimiento y el crecimiento personal. El futuro permanece envuelto en incertidumbre. No podemos predecirlo con precisión. Sin embargo, podemos prepararnos explorando posibilidades y ampliando nuestras perspectivas. El pasado ejerce una poderosa influencia sobre nuestro presente, pero su control no es absoluto. Podemos liberarnos de su dominio y visualizar un futuro con un mayor espectro de posibilidades.